gracia hay cuando paso por el fuego. Abres camino donde... Buenos días de nuevo, estoy contento de darte la bienvenida a los devocionales de la comunidad. En este día seguimos hablando sobre la espiritualidad y esa espiritualidad integral que el Señor nos habla y la palabra de Dios nos habla. Quiero invitarte en este día también a leer la palabra de Dios en el capítulo 8 de Romanos. Y quiero leerte el versículo 19. Dice así: la creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios. Muchas veces nosotros hacemos y vamos a la práctica como cristianos ese dicho que muchas veces también usamos, a veces en los talleres, cuando hablamos de matrimonios o hablamos de las parejas, en el cual decimos, bueno, si ella ya sabe que la quiero, ¿para qué se lo voy a decir? Bueno, muchas veces como cristianos actuamos así. Nosotros pensamos que con ser cristianos, con que esté en nuestro interior ya basta. Pero la palabra de Dios nos dice y nos enseña que nosotros necesitamos mostrar al mundo y que este mundo, como hemos leído en este texto de Romanos, está deseando, está aguardando a que nosotros nos revelemos como esos hijos de Dios. O sea, que esa espiritualidad que se supone que está dentro, que es nuestra, que digamos que llena nuestros corazones y nuestras mentes y nuestro espíritu, pues se trasluzca alrededor de nuestras acciones. De la misma manera que Cristo se ofreció a sí mismo, Él está pidiendo a cada uno de sus discípulos que nosotros nos ofrezcamos a Él y también a nuestro prójimo. La semana pasada, estos días de atrás, estábamos hablando sobre Cristo Jesús y cómo Él aprendió obediencia por medio del sacrificio. Y de esa misma manera nosotros necesitamos aprender obediencia, necesitamos aprender lo que Él tiene para nosotros, cómo poder seguirle y cómo poder poner en práctica esa espiritualidad. Y eso es a veces la manera en que tenemos que hacerlo, sacrificando nuestra vida. Pero ¿cuál es el sacrificio de lo que nos habla la palabra de Dios? La palabra de Dios nos habla en Isaías capítulo 1, versículos 11, voy a leer solamente un trozo de ese versículo, y 16 y 17 nos dice: ¿de qué me sirven tus muchos sacrificios? Dice el Señor. Estoy harto de holocaustos. Lavaos, limpiaos, apartar de mí vuestras obras malvadas, dejar de hacer el mal, aprender a hacer el bien, buscar la justicia y reprender al opresor, abogar por el huérfano y defender a la viuda. Fijaros, la palabra de Dios nos habla de que esa espiritualidad se tiene que ver. No puede ser solamente algo que tenemos en nuestro interior, que está ahí dentro, sino que tiene que salir. Tenemos que dejar de hacer esas obras malas, esas obras que van en contra de la voluntad de Dios. Y tenemos que hacerlo también practicando nuestra relación con los demás y manifestando esa espiritualidad en nuestra relación con los demás. Es algo clave. Entonces la palabra de Dios nos habla de que esa espiritualidad tiene que ser integral, pero se tiene que ver muy específicamente en nuestro comportamiento. Gálatas nos habla, el apóstol Pablo en Gálatas nos habla en el capítulo 5 de cuáles, digamos, las obras de nuestra carnalidad o de vivir en la carne y cuáles son las obras de ser un hombre espiritual. Y nosotros tenemos que decidir, porque hermanos, el Señor nos ha dado un cuerpo y nos ha dado libertad para poder elegir. Esa libertad la tenemos cuando hemos recibido esa salvación, la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Su gracia nos hace ser diferente, nos da la opción de poder elegir. Y nosotros necesitamos poder elegir y elegir hacer las obras que manifiestan esa espiritualidad. Esas obras que solamente se pueden ver en el cuerpo, en lo físico. Y es ahí donde nosotros tenemos que manifestar la espiritualidad. Si no es patente en nuestra vida, esa espiritualidad será falsa. Nosotros tenemos que manifestarnos como hijos de Dios. Y tenemos que tomar la decisión de no cansarnos de hacer el bien, dice también en Gálatas capítulo 6, porque al final segaremos bendición, segaremos esa salvación, esa vida eterna que el Señor nos da. Entonces quiero animarte a que en esta semana tú tomes decisiones de seguir caminando, de bendecir, de manifestarte como hijo de Dios, para que cada uno de nosotros tengamos esa opción y tomemos esa opción de hacer esas obras con nuestro cuerpo, con nuestra vida, con nuestras palabras, con nuestros hechos que glorifiquen a Dios.
Tenemos que no solamente ser hijos de Dios, sino vivir como hijos de Dios y colaborar con el Señor para que este mundo pueda ser transformado, pueda conocer el mensaje y la bendición del Señor. ¿Qué vamos a hacer? ¿A quién vamos a seguir? ¿Cómo vamos a actuar? ¿Decidimos poner nuestro cuerpo al servicio de Dios o seguimos poniéndonos al servicio de nuestra carnalidad? Te invito a que tú reflexiones en esto en este día y tomes decisiones sabias y concretas de servir y de mostrar tu espiritualidad en cada paso que demos en nuestra vida corporal y física. Gracia hay cuando paso por el fuego. Abres camino donde no